Dios los bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder acercarnos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares y poder servir en el nombre del Señor. Así que vamos a orar para lo que el Señor quiere darnos en esta tarde. Oramos a Dios, buen Dios y Padre, que estás en los cielos. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu bondad. Tú eres bueno y gracias por darnos esta oportunidad de poder acercarnos a cada familia y poder llevar tu palabra, que tu palabra pueda instruirnos, enseñarnos a través de ella. Rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu hable a la vida de cada uno de nosotros. Por el nombre de Jesús lo rogamos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo esta tarde en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos a leer 2 versículos, diríamos 3 de este capítulo. Dice la palabra del Señor, el verso 16 del capítulo 14 de Juan: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Queremos hablar esta tarde sobre la personalidad y deidad del Espíritu. Entonces, pero es importante que siempre nos hagamos algunas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué importancia tiene que conozcamos sobre el Espíritu Santo? O que conozcamos al Espíritu Santo. En este tiempo donde realmente la iglesia ha como llegado al final, diríamos, de su estadía en la tierra, es cuando mayormente necesitamos tener una relación y un conocimiento genuino acerca del Espíritu Santo. Jesucristo quiso que nosotros pudiéramos conocer, y la Biblia es la que nos enseña acerca de Dios. Recuérdese que este libro, la Biblia, es la que nos enseña acerca del Dios Todopoderoso y del Dios grande. Entonces, si vamos a hablar acerca de Dios y del Espíritu Santo o de Jesucristo, el libro más completo sobre estas verdades es la Biblia. Entonces, la Biblia es la que nos guiará, nos enseñará a conocer más de nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro Dios. Entonces, por eso debemos de conocer al Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de lo que es la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Entonces, es importante que conozcamos quién es el Espíritu Santo, por razones de que nos ayudará a tener una mejor relación espiritual con Dios o comunión con Dios, y a la vez nosotros tenemos como una mejor vida espiritual, diríamos así. Al conocer al Espíritu Santo, nuestra vida cristiana será mucho más mejor en cuanto al desarrollo, en cuanto a la vida de comunión, diríamos, con Dios, y en el otro sentido también de poder vivir en este mundo, ya que es un mundo donde realmente hay mucha ignorancia con respecto a las cosas de Dios, con respecto a Dios mismo. Entonces, Jesucristo era como el guía de los discípulos. Ustedes se recuerdan cuando él anduvo en la tierra. Toda situación, todo problema, todo caso, Jesucristo era el que se encargaba de dar solución, de ayudar, de sacar, de dar alimento, de sanar enfermos. Es decir, Jesucristo estaba en la tierra. De hecho, Él era lleno del Espíritu Santo desde su inicio, diríamos así.
desde que empezó la vida, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, es decir, Él venía con el Espíritu Santo. Entonces, el Padre lo llenó del Espíritu Santo a Jesucristo. Entonces, Jesucristo era lleno del Espíritu Santo. Entonces, esa relación de Cristo con el Espíritu fue continua. Entonces lo guiaba el Espíritu Santo a Jesucristo. Había una guianza continua de Él al Señor Jesucristo. Entonces los discípulos eran guiados por el Señor. Entonces Él los dirigía, Él los guiaba, los conducía. Entonces ellos tenían una estrecha relación con Jesucristo. Entonces nosotros igual como iglesia tenemos que tener una estrecha relación con nuestro Dios, con el Dios Todopoderoso. Pero quien nos llevará a esa relación es el Espíritu Santo. Él es el que enseñará, guiará, conducirá a la iglesia. Los discípulos, cuando oyeron que el Señor Jesucristo les hablaba de que Él tenía que morir y que Él tenía que irse, de que Él tenía que partir, entonces para ellos era difícil comprender esa vida y pensar que continuarían solo después de la muerte de Cristo. Entonces la vida para ellos era como de aflicción, de desesperación, pensar en que quedarían solos. Entonces el Señor Jesucristo les habla acerca del Espíritu Santo. En ese momento para ellos era un poco difícil de entender acerca de lo que Jesucristo estaba hablando. Pero muy interesante lo que encontramos en la palabra del Señor, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué interesante es esta verdad acerca del Espíritu Santo, quien se encargaría de la continuidad de lo que sería la obra de Jesucristo una vez iniciada para la salvación de la humanidad. Él había iniciado, Jesucristo, Él había iniciado el gran reino de Dios sobre esta tierra. Entonces, pero el tiempo de Jesucristo estaba ya como terminando sobre la tierra, el ministerio sobre la tierra. Entonces Él les habla de que Él iba a rogar al Padre y el Padre les iba a enviar otro que estuviera con ellos, que los guiara a ellos, que los condujera a ellos. Entonces los discípulos tenían, como dije, ese honor de ser guiados por Jesucristo, dirigidos por Jesucristo. Pero ahora la experiencia que iban a tener ya no era con un Cristo, diríamos, corporal, de una vida permanente como ellos lo veían personalmente, sino que ahora era de una manera invisible la presencia de Dios, pero a través del Espíritu Santo, que es lo que es interesante verlo, porque a nosotros se nos ha complicado, principalmente en las generaciones que han venido después de la iglesia, ha venido teniendo muchas dificultades para una buena relación con Dios. Para que la iglesia pueda tener una buena relación con Dios, es importante que tengamos un conocimiento acerca de la persona que ahora está de la deidad con nosotros. Eso es muy importante, conocer la persona de la deidad. Cuando digo deidad es que me refiero a Dios. Entonces, la deidad, recuerde de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, cada uno es revelado en ese Dios supremo, en ese Dios grande. Pero la persona que está hoy con nosotros, ¿quién es? La persona en el presente personificado. La única cuestión es que una persona invisible, pero real. Aunque sea invisible, es real, no deja de ser real, no deja de ser alguien que tiene una función extraordinaria con la iglesia y con cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, es importante que lo conozcamos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, no para una semana, sino para siempre. Entonces, el discipulado iba a experimentar una experiencia inolvidable de la relación que tendría con el Espíritu Santo. Es decir, ¿es real el Espíritu Santo? ¿Se puede tener experiencia con el Espíritu Santo? Claro que sí, que vamos a irlo viendo despacio, muy interesante que lo vayamos viendo esta verdad. Entonces, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué es importante que esté con nosotros para siempre? ¿Por qué es importante? Porque la vida humana, la vida de nosotros, está rodeada de debilidades, rodeada de problemas, rodeada de situaciones difíciles. Y el único que puede fortalecer y conducir y guiar y dirigir la vida es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces, veamos lo que sigue diciendo el verso 17. El Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, es decir, es invisible, porque no lo puede recibir, primero porque la condición de vida de ellos, la vida que ellos viven, no se los permite, porque ellos están muertos en delitos y pecados. Entonces la vida que el mundo vive no le permite que pueda recibir esa experiencia de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, lo otro es porque no lo ve, no le ve ni le conoce. Entonces hay otros dos elementos que por qué razones el mundo no puede tener una relación con el Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. No le ve porque es invisible, por supuesto, eso ni nosotros lo podemos ver. Entonces, no le ve ni le conoce, pero conocerlo es muy importante. Entonces, por eso viene la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y la importancia que tiene de que conozcamos sobre el Espíritu Santo. Es decir, yo quiero conocer más acerca del Espíritu Santo. Cada cristiano debe de anhelar conocer más sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha querido que nosotros le conozcamos, porque Él quiere ser nuestro guiador, nuestro conductor, nuestro director. Entonces, si conocemos al Espíritu Santo, nuestra vida, le digo, espiritualmente será mucho más gloriosa, porque es Él el que maneja la rienda del pueblo de Dios, de los hijos de Dios en esta tierra. Es Él el que está guiando a la iglesia. Principalmente la iglesia del Señor está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que tener un conocimiento real del Espíritu Santo como iglesia. Lastimosamente se ha distorsionado acerca del Espíritu Santo. Hay mucha distorsión, hay mucho error, hay mucha herejía con respecto al Espíritu Santo. Yo quiero decirle a la iglesia, hay mucha herejía porque hemos vendido algo falso del Espíritu Santo, y como es algo que no se ve, al no verlo, entonces nosotros no le ponemos mucho interés en tener esa relación con el Espíritu. Pero es importante que cada uno anhelemos tener una relación con el Espíritu, porque para nosotros sí hay una experiencia real. Continuemos la lectura que dice: el mundo no le ve ni le conoce, por eso no lo puede recibir. Pero luego dice: pero vosotros le conocéis. Aleluya. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiero detenerme en esta verdad. ¿Te recuerdas en el mismo capítulo? Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es muy interesante lo que está diciendo el Señor aquí a la iglesia, o a los discípulos, que en este momento eran
los 12 que estaban con él y que luego se aumentaría un grupo, pero luego le dice, no le ve ni le conoce, hablando del mundo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Cómo es que los discípulos conocían ya al Espíritu Santo? ¿Cómo ellos lo conocían? Por supuesto que ellos ya le conocían, porque en Cristo estaba el Espíritu Santo. Así como el caso anterior, Felipe quería que le mostrara el Padre. Sí, el Padre estaba en Cristo. Entonces, él le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Entonces, Felipe quiere que le muestre al Padre, es decir, quiere ver a ese Dios Padre. Él ya imaginaba ver a un señor mayor de edad y ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, y también ha visto al Espíritu Santo, porque les digo, mora con vosotros. Es decir, está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Entonces lo que les estaba diciendo Jesucristo, el Espíritu Santo está dentro de mí, está con ustedes, los ha venido siempre guiando porque Él ha estado siempre conmigo y Él los ha venido guiando a ustedes. Pero les habla de otra experiencia más que esa no la habían experimentado. Ellos no la habían vivido y es la que la iban a vivir. Mora con vosotros y luego les habla de un futuro. No una experiencia que estaban viviendo en el presente, sino de un futuro. Y estará, oiga la palabra que usa Jesucristo, y estará en vosotros. Ese mora con vosotros es que estaba en Él, estaba con Cristo y en Cristo. Ahora, lo que iban a experimentar era algo diferente. Y ya no una experiencia de afuera, de que Jesucristo hiciera milagros, hiciera maravillas, hiciera prodigios por el Espíritu Santo. Ahora eran ellos que tendrían su propia experiencia y su propia relación con el Espíritu Santo. Es decir, ellos iban a vivir lo que Jesucristo había venido viviendo con su propia experiencia. Por eso en los versos, el verso 12 habla de algo sobrenatural de la vida cristiana. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, estaba hablando de una experiencia del Espíritu, donde la iglesia tendría su propia experiencia de ver el poder del Evangelio, el poder de Dios, el poder de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, una iglesia, no una iglesia que realmente se convertiría solamente con una palabra muerta, una palabra vacía, una palabra ineficaz, sino una palabra poderosa que la iglesia ha necesitado y necesitamos hoy más que nunca. Que la iglesia sea ungida, la iglesia tenga el poder del Espíritu, no una iglesia religiosa. Recuérdense que estamos viviendo un tiempo de mucha religión, mucha abundancia de religión, pero no se trata de abundancia de religión, sino de que nosotros tengamos experiencia real con Dios, en nuestra vida con Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí, Él dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, ellos iban a tener una experiencia extraordinaria. Dice el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es increíble cuando uno lee los evangelios, por ejemplo, Mateo principalmente, que fueron los dos evangelistas que estuvieron con Jesús, Mateo y Juan. Ellos no andaban escribiendo todo en el momento que andaban con Cristo. Ellos no lo escribieron. Ellos no escribieron las cosas que vieron.
Sin embargo, en el caso de Lucas, me imagino que fue transmisión de otro discípulo. En el caso de Marcos se cree que Pedro fue el que le informó a Marcos sobre la vida de Jesucristo y escribió todo lo que Pedro le comentó a Marcos. Pero en el caso de Lucas trata de indagar, investigar por medio de los discípulos y escribió todo lo que Jesucristo hizo sobre la tierra. Eso lo narra él mismo en el Evangelio de Lucas. Pero note que los discípulos pueden recordar todo lo que Jesucristo les ha dicho y queda escrito. Las cosas importantes que quería Dios que nosotros supiéramos hoy por el Espíritu Santo, nos dejó 4 evangelios para que a través de ellos nosotros nos diéramos cuenta. Entonces, Él nos recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué importancia tiene esa relación con el Espíritu? Es muy maravilloso tener una relación con el Espíritu Santo por razones diversas, diríamos así, que la iglesia tendrá que enfrentar. Porque quiero que veamos un punto interesante. Recordemos que aparte de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es real, e invisible pero real, poderosa, también nos debe dar cuenta la iglesia, y debemos de saber que por el otro lado tenemos la tentación de Satanás y las fuerzas demoníacas que tratan de estorbar y de impedir que se haga la obra de Dios de la mejor manera y de la manera correcta. Y es ahí donde no nos hemos dado cuenta, y por eso creo que la iglesia ha venido fracasando y haciendo una labor no de la manera que debería de hacerse. Y por eso ha habido mucho fracaso espiritual en el logro, en la conquista del mundo, en el avance de la iglesia, en el desarrollo mismo, porque nosotros lo hemos hecho en la capacidad humana. Por ejemplo, hoy la mayoría de los predicadores, y no es que estoy en contra de ninguna manera, pero no debería de limitarse solo en ello. Por ejemplo, vamos y se prepara en la universidad, se preparó en el colegio, en el instituto bíblico, y nos preparamos para dar mensajes, para predicar, para enseñar de Dios. Conocemos hermenéutica, homilética y todo lo importante. No estoy en contra, está bueno prepararse, porque se darían sermones muy bien trazados, muy bien hechos, pero no nos confundamos. Me recuerdo cuando estábamos tratando de aprender sobre esto, y recuerdo que dijo el enseñador que un sermón bien trazado, bien diseñado, bien hecho, sin el Espíritu Santo, era un hueso sin carne para una persona hambrienta. Era como servirle un hueso sin carne para una persona hambrienta. Y es una verdad real, porque nosotros damos cuenta que no es el hombre quien convence. El que va a venir y hacer la obra extraordinaria en la vida de nosotros los humanos es el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, es decir, va a revelar, enseñar cosas difíciles y profundas, y os recordará todo lo que yo he dicho. Pero hay algo más interesante que en el capítulo 16, vean esto, el capítulo 16 es muy interesante lo que está diciendo. Y dice el verso 7, Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene, vea qué importante esto, os conviene, necesitan que yo me vaya. Ustedes ya no deben de seguir pensando que yo voy a seguir, y no se deben de preocupar. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, vean la función de Él, muy interesante. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
Este es muy interesante. Convencer al mundo de pecado. Y yo voy y hago la obra de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Podría convencer a los demás? No puedo llevar un mensaje que sea impactante a la vida de los hombres. No puede impactar. Es como el trabajador que lleve un hacha y dice voy a cortar un árbol, pero no la afiló primero, no la preparó primero. Entonces eso no le va a servir. No va a poder cortar el árbol porque no la preparó el hacha para poder cortar el árbol. Entonces igual nosotros seríamos, sin el Espíritu Santo, la labor que hagamos no es efectiva. Hermano, hermana, amigo, pastor, tú que me escuchas, no es buena la labor sin el Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros y estará en vosotros. Es decir, es interno, es en el corazón de cada uno de nosotros que el Espíritu Santo va a funcionar para que la obra sea perfecta y sea buena. Así que, pero digo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y luego dice, de justicia y de juicio. Vean todo lo que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Se van a dar cuenta? Soy pecador, he ofendido a Dios, he pecado, reconocer sus faltas, he hecho injustamente, he desobedecido. Y darse cuenta de su estado, su condición delante de Dios y saber que es culpable. Saber que es culpable. Fíjate que en el tiempo que estamos viviendo hoy, nos damos cuenta la falta del Espíritu Santo. La falta del Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo. Urgentemente la necesidad del Espíritu Santo. Porque quizás podemos trazar buenos sermones, buenos mensajes y qué bonito el mensaje, pero no impactar el corazón, convencer de su estado, de la necesidad de un arrepentimiento, la necesidad de rendirle el corazón a Dios, la necesidad de buscar y decirle, Dios, perdóname, te he ofendido. Porque la mayoría lo hacemos con teología, con conocimiento, con sabiduría humana. Los predicadores lo hacemos puramente con conocimiento religioso o bíblico que tengamos, por la experiencia que tenemos, lo hacemos. Yo quiero decirle, necesitamos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos. Hay que decirle, te necesitamos. Porque Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Toda la verdad. Tiene que la gente saber. Primero, el diablo ya está derrotado, ya está vencido, y ya sabe el diablo cuál es su lugar, la condenación eterna. Pero el mundo necesita saber esas verdades, esa realidad, y que se sienta como el caso de los hechos. ¿Se recuerdan ustedes cuando los discípulos predican y ellos dicen, ¿qué hacemos? Se sintieron compungidos, se sintieron tocados cuando les echaron en cara, ustedes mataron al dador de la vida. Entonces ellos preguntan, ¿y qué vamos a hacer? El que hace ese impacto
impacto en el corazón, el que hace que el corazón sea tocado, es el Espíritu Santo. Pero lastimosamente pareciera que la iglesia ya no, como que no necesitamos Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija. Necesitamos una relación con el Espíritu. Y vean algunos aspectos. Vamos a pasar al libro de los Hechos, ahora ya la iglesia, acerca del Espíritu Santo y todavía lo que Jesús les enseña. Verso 4 del capítulo 1 de los Hechos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Lo que está desde el capítulo 14, todo lo que estaba dicho, la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y estaban esperando. Verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Noten ustedes acá la labor de la iglesia con el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo en la iglesia, en el discipulado. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo iba a dar a la iglesia ¿qué? Poder para poder transmitir la gracia de Dios, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, la labor evangelizadora, la labor conquistadora, la conquista es con el Espíritu, era a través del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo iba a estar dirigiendo, iba a estar guiando la obra. Dejemos que el Espíritu Santo guíe la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia. No lo hagamos solos, no tratemos de caminar solos. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo continuamente en nuestra vida. Y hay muchos casos donde uno puede ver el problema que nos encontramos nosotros que en la tierra. Por ejemplo, en el capítulo 5 de los Hechos encontramos a una iglesia que está haciendo una labor extraordinaria de dar todo lo que tienen, vender sus propiedades, darlo, repartirlo a los pobres. Es decir, una generosidad extraordinaria en la iglesia. Pero entre ellos hay personas que tratan de querer como apantallar. Recuerden que siempre ha habido gente que trata de apantallar y parecer que quieren hacer las cosas de Dios y hacerlas bien. Entonces es importante que nosotros veamos qué importancia tiene la relación con el Espíritu. Dice que, por cierto, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad, sustrajeron el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Note ahora, el apóstol Pedro se está dando cuenta de que Ananías con su mujer se están quedando con el dinero de la propiedad. Y no es que
digamos, malo la cuestión de lo que pudieran haber hecho en la acción. Lo malo es lo que están planeando ellos, dar una parte, haciendo creer que lo están dando todo. Eso es malo. Ellos podían haberle dicho: miren, hermano, nosotros queremos vender la propiedad, pero solo vamos a dar una parte, o nos vamos a quedar con el dinero todo y vamos a dar los diezmos, vamos a dar una ofrenda. Podrían haber pensado cualquier cosa, pero ellos lo que quieren apantallar es aparentar de que lo están dando todo. Ese es el pecado. El pecado es que quieren apantallar y hacer creer que lo están dando todo, y ese es el error. Entonces, no es que podían quedar con el dinero, podían quedarse con todo el dinero, lo tenían, o quedarse con la heredad, no había problema quedarse con la heredad. No era obligación venderla, no estaban obligados a venderla, ni estaban obligados a dar todo el dinero. La cuestión está de que ellos están tratando de apantallar. Y a Dios no se le debe de apantallar, no debe de pensar de que lo voy a engañar. Con Dios no se puede jugar, hermano, amigo, no juguemos con Dios. No se trata de, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo en Pedro, porque eso morará con vosotros, estará en vosotros. Entonces, allí sí la cosa era tremendo, porque estaba evidenciando la presencia de Dios ahí en Pedro. Entonces Pedro le dice: ¿por qué has mentido? ¿Por qué hiciste esto? Le dijo Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vea que el Espíritu Santo me está dando cuenta que le están mintiendo. Y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y aquí vemos dos aspectos interesantes. El Espíritu Santo tiene emociones y sabe lo que está sucediendo, sabe la verdad. Conoce el Espíritu Santo lo que está sucediendo, que le están mintiendo a aquellas personas. Entonces el Espíritu Santo es muy delicado, no le agrada aquella acción como persona, pero a la vez vemos que no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces vemos la deidad del Espíritu Santo. Están las dos cosas, está la personalidad y está la deidad. El Espíritu Santo es una persona real. Aunque no lo veamos, debemos de verlo como una persona. Aunque usted no lo vea, pero en la Biblia hay que verlo como una persona y saber que él es una persona. Y como persona, oiga esto, como persona está con nosotros, mora con nosotros, permanece con nosotros, vive en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso somos. Entonces vive en nosotros, permanece con nosotros. Entonces esa importancia de tener esta relación con el Espíritu es necesario, que para que nosotros no nos seamos engañados. Hay mucha gente que anda buscando que el profeta, que fulano. ¿Por qué no tienes tú tu propia relación con el Espíritu? ¿Por qué no tu propia relación con el Espíritu? El Espíritu es el que te va a guiar y te va a dirigir. No necesitas voy a ir a consultar qué dice el Espíritu. No, habla con Él. Él está con nosotros. Él permanece con nosotros. No necesitamos andar buscando relación con el Espíritu. Entonces, muy interesante la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es una persona real. Todavía voy a ir al Salmo 139, versos 7 y 8. Vamos a leer. Y veamos ahí algunas cualidades del Espíritu acerca de su persona. Porque estamos hablando de la deidad y personalidad del Espíritu. El verso dice: ¿dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Entonces, el Espíritu es omnipresente y omnisciente. Tiene todos los atributos del Padre,
y todos los atributos de Jesucristo. Es decir, están los atributos del Padre igual, están los atributos de Jesucristo igual, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, igual el Espíritu Santo. Por eso es lo que Jesucristo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque los mismos atributos estaban en Cristo, como también en el Espíritu Santo. En 1 Corintios vamos a ver, 1 Corintios, en el capítulo 2, el verso 10, vamos a ver otra parte interesante. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya, qué lindo. El Espíritu Santo viene y revela lo profundo de Dios, las cosas de Dios. Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Entonces, porque a nosotros Él nos ha dicho que Dios nos ha preparado cosas. Dice que lo que tenemos nosotros en el Señor son cosas tremendas. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay cosas extraordinarias, cosas gloriosas, preciosas, que Dios ha preparado para nosotros. Pero esas pueden ser conocidas por la iglesia, por nosotros. Entonces, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha dado. Nosotros no necesitamos otra cosa, sino una relación estrecha con el Espíritu Santo. Entonces, por eso la pregunta era: ¿quién es el Espíritu Santo? Y qué importancia tiene que conozcamos al Espíritu Santo. ¿Ven la importancia? Es importante porque las cosas difíciles, ocultas de Dios, el Espíritu Santo nos las revela, nos las enseña, nos guía, nos dirige. Entonces, yo espero que nosotros como iglesia, hermano, de verdad, busquemos tener una estrecha relación con el Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu, déjese conducir por el Espíritu. En el capítulo 8 de Romanos, con esto finalizo. Si nos damos cuenta de nuestra realidad, de nuestra condición, vamos a darnos cuenta de la necesidad del Espíritu. En el capítulo 8, el verso 26 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es una persona intercesora. Va al Padre con gemidos inexplicables. Usted empieza a orar a Dios. Quizás empezamos en lo humano, con palabras sencillas, pero de repente el Espíritu Santo empieza a tomar el control y a tomar la dirección de aquello que estamos haciendo. Entonces, o hay veces nos sentimos débiles, incapaces, sin poder hacerlo, que comúnmente sucede. Entonces, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Aceptemos la realidad. Decirle: Señor, yo no puedo sin ti. Así como Salomón, ¿se recuerdan ustedes que cuando dice: yo no puedo guiar a este pueblo, yo no puedo dirigirlo, yo soy incapaz? Entonces pide a Dios con sencillez de corazón que lo guíe, que lo dirija. Tú eres
el único que puede hacerlo. Entonces Dios le da a Salomón sabiduría, el Espíritu Santo. Es que guía a Salomón. Entonces, tú necesitas ser guiado. Dile: Señor, yo soy débil, yo no puedo, soy incapaz, soy inútil. Porque lo que Dios espera de nosotros es que reconozcamos nuestras necesidades, Dios. Que reconozcamos: yo te necesito, Dios, en mi vida, diariamente, continuamente. Yo necesito, Espíritu Santo, tu presencia. Ayúdame en mis debilidades. Vamos a orar esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra. Pon en nosotros la necesidad de la guianza de tu Santo Espíritu. Y yo no puedo caminar en esta tierra sin tu ayuda, Espíritu Santo. Sé, Señor, que vivir en este mundo, en medio de un mundo pecaminoso, donde el pecado asedia, donde las debilidades abundan, ayúdanos, Espíritu Santo. Condúcenos, dirígenos. Sé tú el que guíes la vida nuestra. Sé tú el que conduzcas la vida de cada uno de tus hijos. Mis hermanas, mis hermanos, ayúdale en sus problemas, en sus enfermedades, en sus situaciones difíciles. Guíale, Señor, condúceles, dale fortaleza. Necesitamos, Espíritu Santo, que nos guíes y que estés convenciendo, Señor, al mundo de pecado. En estos últimos días donde, Señor, la gente no haya qué hacer y los problemas se agigantan, Señor, ayúdanos. Como iglesia, tener el Espíritu Santo, yo necesito. Como iglesia, Señor, congregación de abundante gracia, y como la iglesia en el país del Salvador, Padre, como la iglesia en los diferentes países donde está llevando el Evangelio, que lo hagamos a través de tu Santo Espíritu. Sin ti, Espíritu Santo, no podremos hacer la labor, la obra. No podemos. Yo necesito el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Contigo, Espíritu Santo, hay poder para reprender las fuerzas del mal, las oposiciones del diablo y toda fuerza maligna que quiere estorbar el desarrollo, el avance de la iglesia sobre esta tierra. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos a conducirnos bajo tu verdad. Gracias, Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos. Esta tarde agradecemos por haber estado ahí pendientes de la transmisión, y aquellos que van a estar viendo después de este video, pues esperamos que se quede y lo pueda ver totalmente. Le ayudará a vivir una vida de relación con el Espíritu Santo. Así que esperamos para próximo viernes estará siempre ahí transmitiéndose la palabra del Señor, y luego también el día domingo estaremos siempre transmitiendo este mensaje. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor.